Hola, señora Reed. Necesito que se detenga ahora mismo y abra el maletero. El breve mensaje de texto de mi asistente apareció de repente en la pantalla de mi teléfono. Era una noche lluviosa y yo iba conduciendo hacia la boda de mi cuñada. Señora Reed, necesito que se detenga ahora mismo y abra el maletero. Cuando bajé del coche y abrí el maletero, casi no podía respirar. Todo este tiempo, mi esposo. Antes de que comience la historia, si estás viendo esto, deja un comentario diciendo desde dónde nos ves. Y no olvides dar like y suscribirte. Eso ayuda a que el canal crezca y podamos traerte más historias increíbles. Esa noche, el sonido de las bocinas resonaba caóticamente por las calles de la ciudad. Una llovizna ligera comenzaba a caer y, a pesar del movimiento rítmico de los limpiaparabrisas, el vidrio se volvía cada vez más borroso. Apreté el volante con fuerza. Mi mente era un torbellino de pensamientos, pero intenté concentrarme en la carretera. Esa noche era la boda de Jessica Reed. La recepción se celebraba en el Hotel Plaza, uno de los lugares de 5 estrellas más exclusivos de la ciudad de Nueva York. Un sitio que la familia de mi esposo jamás habría podido pagar si yo no hubiera movido algunos hilos en secreto. Por supuesto, ellos no tenían idea. Para ellos, yo era solo una esposa parásita. Una sanguijuela viviendo del éxito de mi esposo, Ethan Reed. El teléfono sujeto al tablero comenzó a sonar con insistencia. El nombre Sharon Reed apareció en la pantalla. Mi suegra. Respiré hondo, armándome de valor, y contesté. Antes de que pudiera decir una sola palabra, su voz aguda y cortante atravesó mi oído. ¿Dónde demonios estás? Tienes el descaro de llegar tan tarde. Es el día más importante en la vida de mi Jessica, y vienes tarde a propósito para avergonzarnos, ¿verdad? Gritaba tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi cara. Lo siento, Sharon. El tráfico está terrible por la lluvia. Ya casi llego. Estaré allí en unos 10 minutos. Respondí lo más suavemente que pude, tragando el nudo de frustración en mi pecho. Excusas. Siempre has sido una inútil. Deberías estar agradecida todos los días de que mi Ethan se haya casado con una chica pobre como tú. No aportaste nada a este matrimonio. No sabes vestir, y ahora llegas tarde a un evento familiar. Más te vale no avergonzar a mi familia delante de los invitados importantes de Ethan con ese aspecto tan barato. Deberías darte vergüenza. Clic. Colgó. Solté un largo suspiro. Durante los últimos 5 años, esas palabras hirientes habían sido mi realidad diaria. Sharon siempre buscaba una oportunidad para humillarme. Para ella, su hijo era el mejor hombre del mundo, un CEO hecho a sí mismo que había construido su empresa desde cero. Menos de 5 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, apareció el nombre Ethan Reed. Tragué saliva. Hola, cariño, dije en voz baja. ¿Estás intentando avergonzarme delante de mis socios a propósito? La voz de Ethan era fría, cargada de rabia contenida. Mi madre acaba de llamarme quejándose de que aún no estás aquí. Sabes que mis clientes más importantes están esta noche, ¿no? Si vas a aparecer con esa cara patética y esa ropa barata, mejor da la vuelta y vete a casa. No quiero arruinar mi reputación por una esposa que no sabe cuál es su lugar. Ethan, el tráfico está muy mal. Estoy usando el vestido que elegiste ayer. Intenté explicarme, aunque sabía que era inútil. No pongas excusas. Solo llega, sonríe en silencio y no digas nada estúpido delante de mis amigos. Y recuerda, vives de mi dinero. Todo lo que llevas puesto, todo lo que comes, lo pago yo con mi esfuerzo. Así que, por una noche, intenta no ser una molestia. ¿Entendido? Sí, Ethan. Entiendo. Colgó sin decir una palabra más. Dejé que las lágrimas cayeran una a una por mis mejillas. Era tan absurdo, tan irónico. Ethan siempre estaba orgulloso de su dinero, de su título como CEO. Pero solo tenía esa posición porque yo lo había puesto allí. La gran corporación de la que tanto presumía, la que decía haber construido desde cero, en realidad era la empresa de mi difunto padre. Yo era la accionista mayoritaria.
La verdadera dueña. Había ocultado todo eso de él y de su familia simplemente porque quería que se sintiera respetado como cabeza del hogar. Tragué mi orgullo y soporté humillaciones diarias solo para proteger su ego. En ese momento, una notificación interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de mi asistente personal, María Flores, quien había sido mi enlace con la empresa todo ese tiempo. Era la única que conocía mi verdadera identidad y me había ayudado fielmente a supervisar la compañía desde las sombras. El mensaje era muy corto, pero todas las letras estaban en mayúsculas. Señora Reed, necesito que se detenga ahora mismo y abra el maletero. En cuanto lo leí, mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí que no podía respirar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué María me diría que abriera el maletero en medio de la carretera? Una horrible premonición me invadió. La sensación de que algo estaba terriblemente mal. Sin pensarlo 2 veces, puse la luz de giro y me detuve en el arcén, en una zona relativamente tranquila bajo la tenue luz de un farol. La lluvia se había convertido en una fina neblina. Apagué el motor y me quité el cinturón de seguridad con manos frías y temblorosas. Salí del coche. El aire húmedo de la noche golpeó mi rostro. El ruido de los coches pasando a toda velocidad zumbaba en mis oídos. Caminé lentamente hacia la parte trasera del vehículo. Mi mano alcanzó el botón para abrir el maletero. Clic. La tapa se levantó lentamente. Mis ojos se abrieron de par en par. Jadeé, luchando por respirar al ver lo que había dentro. No era una rueda de repuesto ni cajas vacías. Era una gran maleta negra de cuero, de alta gama, que conocía demasiado bien. Era de mi esposo. La que usaba cada vez que viajaba al extranjero por negocios. Con una mano temblorosa, abrí la cremallera. No estaba cerrada con llave, como si su dueño hubiera empacado con prisa. En el momento en que la maleta se abrió, mi mundo se hizo pedazos. Mis rodillas se debilitaron. Si no me hubiera sostenido del borde del maletero, habría caído al asfalto. En la parte superior había varias cajas de joyería de terciopelo rojo. Abrí una. El anillo de diamante azul de mi madre, una reliquia familiar, brillaba intensamente bajo la luz del farol. En la segunda caja estaba su collar de esmeraldas. En la tercera, su conjunto de pulsera de oro blanco. Las lágrimas corrían sin control por mi rostro. Estas eran las joyas que mi esposo me había dicho que habían sido robadas durante un asalto un año atrás. Había llorado durante días. Y él me había consolado con una expresión de lástima, prometiendo que haría todo lo posible por encontrar al ladrón. Resulta que el ladrón era mi propio esposo. Pero el horror no terminó ahí. Mis manos temblorosas apartaron las cajas de joyas, dejando al descubierto una carpeta de plástico transparente llena de documentos. La saqué y comencé a leerla bajo la tenue luz. El primer documento era un contrato de compraventa de un lujoso ático en el centro de Manhattan. Mis ojos se clavaron en el nombre de la compradora. No era el mío. Tampoco era el de Ethan. El nombre Chloe Cole estaba escrito con claridad. Su asistente. La joven a la que mi suegra siempre elogiaba por ser educada y eficiente. El segundo grupo de documentos era un poder notarial y varias escrituras de propiedades. Eran mis bienes personales. Propiedades que yo poseía y que había mantenido ocultas en una caja fuerte en casa. Mi firma en esos documentos había sido falsificada con una precisión impecable. Mi esposo había estado transfiriendo en secreto mis activos a su nombre, planeando liquidarlos y mover el dinero a una cuenta en el extranjero. Y al fondo de la carpeta estaba lo que me hundió por completo en la desesperación. 2 billetes de avión de solo ida, en clase ejecutiva. Nombres de los pasajeros, Ethan Reed y Chloe Cole. Destino, Zúrich, Suiza. Fecha de salida, esta misma noche, a las 11. Miré mi reloj. Eran las 8. La boda de Jessica acababa de comenzar y estaba programada para terminar a las 10. Mi esposo planeaba robar las reliquias de mi madre y todos mis bienes, y luego huir a Suiza con su amante justo después de la fiesta de su querida hermana. El zumbido en mis oídos se hizo más fuerte. El pecho me dolía, como si una enorme roca me estuviera aplastando. Durante 5 años,
Me había entregado por completo a él. Renuncié a mi carrera. Oculté mi riqueza para que no se sintiera inferior. Soporté con paciencia a su cruel madre. Hice la vista gorda cuando su hermana me pedía dinero constantemente sin devolverlo jamás. Lo di todo. Mi fortuna. Mi corazón. Incluso mi dignidad. ¿Y esta era mi recompensa? Una traición meticulosamente planeada y cruel. No solo me había traicionado. También había robado las reliquias más preciadas de mi madre y estaba a punto de dejarme sin nada. Una mujer arruinada. Como si fuera basura que se puede tirar. Cerré la maleta de golpe. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en las palmas. El dolor físico no era nada comparado con la agonía de mi corazón destrozado. Las lágrimas se detuvieron. Las lágrimas de tristeza desaparecieron en un instante, reemplazadas por una furia ardiente que consumía todo mi ser. Ya no era la esposa débil. Ya no era la mujer ingenua a la que podían pisotear. Esa noche, en la lujosa recepción de la boda de su hermana, haría que cada uno de ellos pagara caro por cada lágrima que había derramado. Esa noche no habría escape a Suiza. Solo habría ruina. Tomé mi teléfono y llamé a mi asistente. María. Mi voz estaba ronca, pero fría y afilada como el hielo. Prepara todo. Esta noche empieza la guerra. Volví a sentarme en el asiento del conductor. El motor seguía apagado. La lluvia había cesado por completo y los charcos en la carretera reflejaban la luz amarilla de las farolas. La maleta negra, llena de las pruebas de la traición de mi esposo, ahora descansaba en el asiento del acompañante, como un silencioso recordatorio de mis 5 años de ingenuidad. Miraba al frente, pero mi mente viajó al pasado. Al momento en que toda esta red de mentiras comenzó. Hace 5 años conocí a Ethan en una gala benéfica organizada por nuestra empresa. Yo era joven entonces. Acababa de heredar una enorme fortuna y un imperio corporativo tras la repentina muerte de mi padre por un infarto. En medio de mi dolor, mi confusión y mi soledad, apareció Ethan. Era un gerente de nivel medio en uno de nuestros departamentos. Era atractivo, hablaba con educación y parecía increíblemente comprensivo. Se acercó a mí poco a poco, con suavidad. Siempre estaba allí cuando yo lloraba en mi oficina. Me llevaba comida caliente cuando olvidaba comer mientras revisaba informes. Escuchaba mis quejas sobre la presión de dirigir una gran corporación a una edad tan temprana. Yo estaba desesperada por afecto. Necesitaba a alguien en quien apoyarme. Me enamoré de él rápidamente. Cuando empezamos a hablar de una relación seria y a planear nuestro matrimonio, Ethan me mostró su lado más vulnerable. Una noche, en un restaurante, tomó mi mano con fuerza y me miró a los ojos con una expresión triste y sincera. Evelyn, te amo muchísimo, dijo, con la voz temblorosa. Pero tengo miedo. Mi familia es humilde. Mi madre trabajó toda su vida como maestra para criarnos sola a mí y a mi hermana. Si descubren que me voy a casar con la dueña de una gran corporación, se sentirá intimidada e insegura. Mis familiares se alejarán, y yo, como hombre, no podré mantener la cabeza en alto. No quiero que la gente piense que me casé contigo por tu dinero. Sus palabras, para mis oídos enamorados, sonaban completamente sinceras. Pensé que era un hombre honorable, que valoraba su dignidad y se preocupaba por su familia. ¿Qué deberíamos hacer, Ethan? Pregunté, ingenua, dispuesta a todo por estar con él. ¿Podríamos mantener tu identidad en secreto? Yo seré la cara de la empresa. Trabajaré duro y demostraré mi capacidad desde cero. Tú puedes ser la esposa que cuida de mí cómodamente en casa. Que todos, incluida mi madre y mi hermana, crean que soy yo quien te mantiene. Es solo para proteger mi orgullo como esposo, como el hombre de la casa. Por favor. Cegada por el amor, acepté. Llamé a María, la asistente leal de mi difunto padre, y le pedí que gestionara todo el papeleo legal en secreto. Nombré a Ethan como la cara visible de la empresa. El CEO. Yo, como accionista mayoritaria absoluta, controlaría todo desde las sombras. Me alejé de la alta sociedad. Cambié mis vestidos de diseñador por ropa sencilla.
Y dejé que el mundo creyera que Ethan Reed lo había construido todo desde cero, alcanzando la cima del éxito por sí solo. Nos casamos. Al principio, todo era como un sueño. Cuando estábamos solos en casa, Ethan me trataba como a una reina. Pero la fantasía se convirtió en pesadilla cuando su madre, Sharon, y su hermana, Jessica, decidieron mudarse con nosotros, diciendo que su propia casa era demasiado silenciosa. La casa a la que se mudaron era una que yo había comprado con mi propio dinero antes del matrimonio, algo que mantuve en secreto guardando la escritura. Para ellas, era la casa que Ethan había comprado con su propio esfuerzo. Desde el momento en que mi suegra cruzó esa puerta, comenzó mi infierno. Sharon era una mujer consumida por la obsesión por el estatus y lo material. Como Ethan le había hecho creer que era un millonario responsable de su lujoso estilo de vida, Sharon pensaba que era la matriarca todopoderosa. Me trataba peor que a una sirvienta. Una mañana, en el segundo año de nuestro matrimonio, me desperté con algo de fiebre. Estaba mareada y temblando. Le pedí a la empleada doméstica que me preparara un poco de avena caliente. De repente, mi suegra irrumpió en la cocina, lanzó una olla al fregadero y comenzó a regañar a la empleada con una voz aguda y cortante. ¿Quién te dijo que cocinaras para esta inútil? Luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de desprecio y asco. Eres una mantenida. Mi hijo se mata trabajando en la empresa, sale temprano por la mañana y vuelve tarde por la noche, con la cabeza a punto de estallar por las preocupaciones del negocio, mientras tú solo duermes y esperas que te sirvan. Levántate y lava a mano todas las camisas de Ethan. Y no uses la lavadora. Vas a arruinar su ropa cara, esposa inútil. Recuerdo haber llorado ese día mientras lavaba las camisas de mi esposo con las manos temblorosas y febriles. Esa noche, cuando Ethan llegó del trabajo, se lo conté en nuestro dormitorio, esperando que me defendiera. Tal vez, que le explicara un poco de la verdad a su madre. Pero ¿cuál fue la respuesta de mi querido esposo? ¿No está siendo demasiado sensible? Es una mujer mayor. Tiene derecho a quejarse un poco. Además, tú no haces nada en casa. Es normal que te pida que hagas algunas tareas. Al menos así sirves para algo. Por favor, muestra un poco de respeto a mi madre. No vengas con estas quejas insignificantes cuando llego del trabajo. Ya estoy lo suficientemente cansado intentando mantenerlos a todos. Ese fue el momento en que empecé a darme cuenta de que algo estaba profundamente mal en mi decisión. La manipulación era constante. Si compraba algo con mi propio dinero, que en realidad era una parte de los dividendos de mi empresa canalizados a través de otra cuenta, Ethan me daba sermones en la mesa, diciendo que era una mujer derrochadora que no entendía el valor del dinero ganado con esfuerzo. Jessica, mi cuñada, no era menos cruel. A menudo entraba a mi habitación sin permiso y se llevaba mis cosas. Bolsos, zapatos, pequeñas piezas de joyería. Incluso me pidió prestados cientos de miles de dólares para un negocio, dinero que nunca devolvió. Si me atrevía a decir algo, corría inmediatamente con su madre llorando lágrimas de cocodrilo. Entonces Sharon me humillaba en la sala. ¿Cómo te atreves a ser tan tacaña cuando mi hija solo toma algunas de tus cosas baratas? Recuerda que todo en esta casa fue comprado con el dinero de mi hijo, Ethan. Así que Jessica tiene derecho a todo aquí. Mucho más que una extraña como tú. Durante años, me tragué todos sus insultos. Permití que me ignoraran, me pisotearan y me trataran como a un parásito. Cada vez que llegaba a mi límite y quería revelar la verdad, Ethan cambiaba repentinamente. Se volvía increíblemente dulce. Me compraba flores. Me llevaba a cenar en privado. Y me recordaba mi promesa de proteger su ego como hombre. Era un maestro manipulando mis emociones, dándole la vuelta a todo para hacerme sentir culpable por mis propios pensamientos. Y en cuanto a Chloe Cole, se unió a la empresa hace 3 años. Al principio era una asistente administrativa común, pero Ethan la ascendió rápidamente, por decisión propia, a su asistente personal. A menudo encontraba mensajes sospechosamente cariñosos en el teléfono de mi esposo. Y María me informaba sobre transacciones dudosas de artículos de lujo que no encajaban en los reportes habituales de gastos.
Pero cada vez que pedía una explicación, Ethan estallaba de furia, tratándome como si estuviera loca. Eso es trabajo. ¿Qué sabes tú del mundo corporativo? Ni siquiera terminaste la universidad. En lugar de ver televisión todo el día, deberías leer un libro. Tal vez así tu cerebro funcione y dejes de paranoiquear con tu esposo, que se está matando trabajando. Me gritó eso una noche, con los ojos desorbitados, cuando le pregunté por un cargo de un bolso de diseñador en su tarjeta. Respiré hondo y lentamente, obligándome a volver al presente. Apoyé la cabeza contra el asiento del coche. El dolor de esos recuerdos ya no me oprimía el pecho ni me hacía querer llorar. Esas heridas ya habían cicatrizado. Se habían transformado en un odio oscuro, frío y afilado. Había estado dormida demasiado tiempo. Atrapada en una fantasía de amor tejida por un hombre con corazón de demonio. Había permitido que un parásito se sintiera rey. Y había dejado que su familia me escupiera y me drenara poco a poco. Esa noche, mientras estaban en la cima de su felicidad, presumiendo una riqueza falsa en esa boda glamorosa, yo se la arrebataría. Desnudaría sus mentiras frente a todos los que tanto admiraban. Apreté con fuerza la palanca de cambios. Encendí el motor. El rugido bajo de mi sedán de lujo parecía acompasarse con mi determinación firme e inquebrantable. Miré una última vez la maleta a mi lado, asegurándome de que mi arma de destrucción total estaba lista. Pisando el acelerador, atravesé la noche en dirección al hotel donde se celebraba la fiesta. La boda de Jessica. Financiada con el desvío del dinero de mi empresa. La noche que debía ser la despedida triunfal de mi esposo antes de abandonarme. Ya veremos, Ethan, ya veremos quién se ríe al final de esta fiesta. Tengo la sensación de que no te va a gustar el regalo de bodas que traigo esta noche. Mi coche avanzaba por las calles de la ciudad. La lluvia ahora era solo una fina neblina. Las luces reflejadas en el asfalto mojado creaban sombras alargadas que parecían bailar al ritmo de la velocidad. La maleta negra en el asiento del acompañante se sentía como un pasajero fantasma. El clavo final en el ataúd de mi matrimonio. Mientras miraba al frente, mis pensamientos fueron arrastrados a un momento de hacía unas semanas. El instante clave en el que todas las máscaras de mi esposo comenzaron a caer. Era una tarde gris de martes. Las nubes habían estado pesadas desde la mañana, como si anticiparan la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi vida. Yo estaba en el estudio de casa, tomando té caliente y leyendo una novela, intentando ignorar la voz de mi suegra quejándose en la sala por la mala señal del televisor. De repente, mi teléfono vibró. Era una llamada de María. Mi asistente personal, quien gestionaba mi empresa desde las sombras, nunca llamaba en horario laboral a menos que fuera una emergencia absoluta. Contesté y salí al balcón del dormitorio para que nadie en la casa pudiera escuchar. Al otro lado de la línea, la voz de María era tensa, fría y cautelosa. Me dijo que saliera de casa inmediatamente, usando como excusa que iba al salón de belleza, y que me reuniera con ella en una cafetería tranquila, lejos del centro. Era un lugar discreto que solíamos usar cuando necesitaba firmar documentos sin que mi esposo lo supiera. Desde el principio tuve un mal presentimiento. Mi corazón latía con fuerza durante todo el trayecto en taxi. Cuando llegué, encontré a María sentada en un rincón de una sala VIP insonorizada. Sobre la mesa, frente a ella, había una carpeta roja gruesa y una tablet encendida. El rostro de María estaba pálido. Y sus ojos, al mirarme, estaban llenos de preocupación. Me senté frente a ella y pregunté de inmediato. ¿Qué pasa? María no respondió enseguida. Tragó saliva y empujó lentamente la carpeta roja hacia mí. Con una mano ligeramente temblorosa, me indicó que la abriera. Abrí la carpeta. Cada página contenía el informe financiero del tercer trimestre de nuestra empresa. Aunque yo le había dado a Ethan el título de CEO, siempre le pedí a María que realizara una auditoría secreta cada 3 meses para asegurarme de que la empresa de mi difunto padre funcionara correctamente. Al principio, no vi nada extraño. A simple vista, los números parecían normales. Pero entonces María empezó a señalar varios gastos marcados en amarillo. Un proyecto de adquisición de materias primas,
gastos de marketing digital y costos de expansión de nuevas sucursales. Las cifras eran astronómicas. Alcanzaban decenas de millones de dólares en muy poco tiempo. Fruncí el ceño. Recordé que el mes pasado Ethan me había dicho, con orgullo, que había ganado una gran licitación y que necesitaba capital inicial. Pero los números del informe superaban por mucho cualquier lógica. Entonces María abrió un segundo archivo. Dentro estaban los documentos de investigación de un equipo privado que ella había contratado en secreto después de sospechar que algo no cuadraba en los informes financieros. Los documentos mostraban que los proveedores de materias primas y las agencias de marketing que habían recibido decenas de millones de dólares eran en realidad empresas fantasma. Compañías vacías, creadas únicamente para desviar dinero. Y lo que hizo que se me cortara la respiración fue descubrir que el propietario registrado de esas empresas era un extranjero. El chofer personal de la asistente de mi esposo, Chloe Cole. Yo seguía en negación. Miré a María con lágrimas acumulándose en mis ojos y le dije que quizá Ethan había sido engañado por sus socios. Tal vez Chloe había hecho algo a sus espaldas. No podía ser verdad. El Ethan que siempre había sido tan amable conmigo, que se preocupaba tanto por su orgullo, no podía estar robando dinero de la empresa de una forma tan descarada. Pero María destruyó mi última esperanza. Tomó la tablet, abrió una carpeta protegida y reprodujo un vídeo. La grabación era de alta resolución, filmada con una cámara oculta en una habitación oscura llena de humo. En el centro había una gran mesa redonda. Varios hombres jugaban cartas, con fichas por valor de cientos de miles de dólares frente a ellos. Y ahí estaba él. Mi esposo. Ethan Reed. Sentado en la cabecera de la mesa. Tenía el brazo rodeando la cintura de una mujer con ropa provocativa. No era yo. Y tampoco era Chloe Cole. Reía a carcajadas. Sus ojos estaban enrojecidos. Su rostro deformado por una codicia que nunca había visto. Como una bestia salvaje. Con voz temblorosa, María me explicó que se trataba de un casino ilegal de alto nivel manejado por la mafia. Mi esposo era un adicto grave al juego. Una adicción que había ocultado perfectamente bajo trajes caros y una sonrisa digna cada vez que salía hacia el trabajo. Cuando llegaba tarde por la noche, no estaba trabajando horas extra. Estaba apostando el legado de mi familia. Pero la pesadilla aún no había alcanzado su punto máximo. María me entregó un último documento. Era una copia de un pagaré. Ethan no solo había malgastado el dinero desviado a través de las empresas fantasma. También había perdido grandes sumas y ahora estaba endeudado con un prestamista poderoso que financiaba el casino. La deuda era inimaginable. Millones de dólares, con intereses abusivos que crecían cada día. La fecha límite de pago era a finales de ese mes. Si no pagaba, la vida de mi esposo y la reputación de nuestra empresa serían la garantía. Me quedé paralizada. Mi cuerpo se volvió helado. Mi mente, en blanco. Ahora todo tenía sentido. Por eso había estado tan irritable últimamente. Por eso me gritaba sin razón. Estaba acorralado. Como una rata atrapada en su propia trampa. Entonces mis ojos se detuvieron en un recibo entre los documentos. Un recibo por el alquiler de un salón de hotel de 5 estrellas. La reserva de un vestido de novia de un diseñador famoso. Un servicio de catering de lujo para 200 invitados. Y un depósito para decoraciones importadas. La reserva estaba a nombre de mi esposo. El propósito, la boda de Jessica Reed. El costo total era de millones. Y todo había sido pagado desde las cuentas de las empresas fantasma, con dinero robado de mi compañía. Ese día, en aquella cafetería, finalmente me derrumbé. Lloré sin control. Mi suegra siempre presumía de su hijo. Jessica siempre alardeaba de lo rico y generoso que era su hermano. Me humillaban todos los días, convencidas de que yo no había aportado ni un centavo a esa boda lujosa. Pero no tenían idea de que el vestido que Jessica usaría, cada plato de comida que se serviría en esa fiesta, todo había sido pagado con el legado de mi padre, robado por el orgullo de su adorado hijo. Y fue en ese momento cuando el arma más peligrosa cayó en mis manos.
La debilidad que mi esposo había intentado ocultar desesperadamente. No era un empresario exitoso. No era un gran CEO. Era un perdedor. Un ladrón. Un adicto al juego. Atrapado por un prestamista despiadado. Estaba organizando una boda extravagante para su hermana, no porque le importara, sino para mantener la ilusión de éxito frente a su familia y sus socios. Para ocultar que en realidad estaba completamente arruinado. Al borde de la quiebra. Ese descubrimiento lo cambió todo. Mi amor por mi esposo murió en ese instante. Enterrado junto con todas las verdades repugnantes que María había puesto sobre la mesa. Le ordené a María que siguiera recopilando pruebas. Que copiara cada transferencia bancaria. Que guardara cada grabación. Y que preparara en secreto los documentos legales. Cuando regresé a casa después de esa reunión, no enfrenté a mi esposo. Me puse el delantal. Preparé la cena. Como si siguiera siendo la esposa ingenua y ajena a todo. Esperé el momento adecuado. Y esta noche, cuando abrí el maletero del coche y encontré las joyas de mi madre y sus billetes de avión para huir con Chloe, supe que ese momento finalmente había llegado. Planeaba escapar de sus deudas con el prestamista. Y dejarme atrás como la culpable de la ruina de la empresa. Si pensaba que iba a dejarlo ir tan fácilmente. Estaba muy equivocado. El aire frío del aire acondicionado del coche rozó mi rostro, devolviéndome por completo al presente. Miré fijamente el imponente edificio del hotel, visible al final de la calle. La torre se alzaba majestuosa, adornada con luces brillantes como cristales. Ellos estaban ahí dentro. Mi esposo. Mi suegra. Mi cuñada. Y probablemente su amante. Estarían riendo, disfrutando comida cara y presumiendo su riqueza ilusoria ante el mundo. Y como siempre, estarían esperando convertirme en el blanco de sus desprecios. Respiré profundamente. Ya no había lágrimas. Ya no había opresión en el pecho. Lo único que corría por mis venas era una adrenalina ardiente que transformaba cada célula de mi dolor en una fuerza letal. Esa noche, arrancaría sus mentiras de raíz. Derrumbaría el castillo de mentiras que habían construido sobre mi sufrimiento. Tomé el teléfono de la consola central y marqué rápidamente el número de María. La llamada se conectó antes de que terminara el primer tono. María sabía que me dirigía a una guerra. Y estaba lista. Sí, señorita Hayes. He estado monitoreando todo desde el sistema central. Todo sigue bajo control. ¿Cuáles son sus próximas órdenes? Su voz era firme y profesional. Sin una pizca de duda. Era mi soldado leal. Sabía exactamente cuánto me había herido mi esposo. María, escucha con atención, dije, con una calma que incluso a mí me sorprendió. La farsa de mi esposo ha llegado a su límite. Acabo de encontrar la maleta en el maletero de mi coche. Robó las reliquias de mi difunta madre. Falsificó mi firma para transferir mis bienes a nombre de Chloe y tiene billetes de avión a Suiza con esa mujer para esta noche a las 11. Al otro lado de la línea escuché cómo María contenía la respiración con brusquedad. Luego soltó un gruñido de furia. Ese desgraciado. Iba a dejarte como chivo expiatorio ante el prestamista y el colapso de la empresa mientras él vivía con lujos en el extranjero. ¿Quieres que bloquee los billetes y contacte a inmigración ahora mismo? No, respondí rápidamente, con una sonrisa fría curvando mis labios. Déjalos. Quiero que piense que su plan avanza sin problemas. Hasta el último segundo. Si los bloqueamos ahora, recibirá una notificación y podría buscar otra vía de escape. Que siga soñando con los Alpes suizos. Pero, María, quiero que ejecutes nuestro plan principal ahora mismo. No necesitamos esperar hasta mañana. Sí, señorita Hayes. Estoy lista. Primera orden. Contacta a los gerentes de banco que manejan todas las cuentas de mi esposo. Cuentas personales. Cuentas de las empresas fantasma. Congela absolutamente todas. Revoca todos los privilegios de sus tarjetas de crédito. Da la orden directamente en mi nombre como accionista mayoritaria y verdadera CEO. Si alguien pregunta,
Di que hay una investigación interna en curso por fraude masivo. No quiero que pueda retirar ni dinero para comprar una botella de agua. Entendido, señorita Hayes. El congelamiento de cuentas estará completo en 5 minutos. Siguiente punto. Tienes todos los documentos de auditoría del mes pasado y la prueba de su deuda con el prestamista, ¿verdad? Comprobé mentalmente que mi arma principal estaba lista. Todo está en mis manos, señorita Hayes. Documentos físicos notarizados, grabaciones del casino, registros de transferencias de las empresas fantasma y, por supuesto, la carta de exigencia de pago del prestamista con plazo para mañana. El equipo legal de la empresa también está en el vestíbulo inferior del hotel, esperando su señal. Perfecto. Trae todo al salón de bodas ahora mismo. No entres hasta que yo lo indique. Espera en el pasillo cerca de la entrada principal del salón. Ah, y María. Asegúrate de traer los estatutos originales de la empresa y mi certificado de accionista mayoritaria. Es hora de que el mundo sepa quién manda realmente. Entendido, señorita Hayes. Nuestro equipo de seguridad interna ya aseguró los servidores de la empresa. Chloe y cualquier cómplice de Ethan no podrán borrar ninguna prueba digital esta noche. ¿Y la policía? Contacta a nuestros enlaces en el Departamento de Policía de Nueva York. Solicita que envíen un equipo a este hotel con una orden de arresto por malversación a gran escala y falsificación de documentos. Diles que el principal sospechoso planea huir del país esta noche. Necesitan actuar rápido. Quiero que saquen a mi esposo de este edificio esposado, delante de todos sus invitados. Excelente, señorita Hayes. Ejecutando de inmediato. ¿Y usted? ¿De verdad va a entrar sola? La atacarán como siempre. La voz de María se suavizó ligeramente, dejando entrever la preocupación de una amiga. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban ligeramente rojos por las lágrimas de antes, pero mi mirada era tan afilada como una hoja recién pulida. Llevaba poco maquillaje. El cabello recogido de forma sencilla. Y un vestido pastel muy simple. El vestido que mi esposo me había comprado el día anterior para que no destacara ni eclipsara la belleza de Jessica. Parecía exactamente lo que ellos creían que era. Una esposa débil, sumisa y sin valor. Perfecto. No te preocupes por mí, María. De hecho, quiero que me vean así, una última vez. Cuanto más alto vuelen en su arrogancia esta noche, más fuerte será la caída cuando los estrelle contra el suelo. Prepara todo. Nos vemos en 15 minutos. Sí, señorita Hayes. Tenga cuidado. Colgué. Mi mano se movió hacia la maleta negra a mi lado. La abrí de nuevo. Saqué una pequeña caja de joyería de mi bolso y coloqué dentro la carta de exigencia de pago del prestamista dirigida a mi esposo. Até la caja con una cinta roja elegante. Como si fuera un regalo de boda sincero. Este era un obsequio especial para mi querida cuñada. Un regalo que destruiría su felicidad falsa en cuestión de segundos. Aparqué el coche en la zona VIP del hotel. Tomé la maleta llena de la traición de mi esposo, sujetando el asa con fuerza. El aire nocturno era fresco sobre mi piel. Desde el vestíbulo del hotel se filtraba el sonido tenue de música clásica elegante. Caminé por el estacionamiento, lleno de los sedanes de lujo de los socios de mi esposo. Mis pasos eran firmes. Seguros. Ya no era la Evelyn que bajaba la cabeza ante los gritos de su suegra. Ya no era la Evelyn que se sentía culpable por no ser la esposa perfecta. Esta noche, la mujer que entraba en ese edificio era la verdadera reina. Evelyn Hayes. Había venido a recuperar su reino. Y a castigar a los traidores. Entré al vestíbulo del gran hotel. Una enorme lámpara de cristal bañaba el suelo de mármol con luz dorada. El aire estaba impregnado del aroma de lirios y rosas blancas, las flores favoritas de Jessica. Un arreglo floral que había costado cientos de miles de dólares. Algunos invitados que llegaban tarde se apresuraban hacia los ascensores. Me miraban de reojo. Mi ropa sencilla. La maleta negra gastada que arrastraba. Sus ojos llenos de desprecio. Les devolví la mirada con una sonrisa leve y enigmática. Adelante. Mírenme por encima del hombro. Pronto,
Todos ustedes estarán de rodillas pidiendo perdón. Entré en el ascensor que me llevaría al salón principal en el 8º piso. Los números digitales sobre la puerta subían al ritmo de los latidos de mi corazón. Mi sangre bombeaba determinación por todo mi cuerpo. Cuando las puertas se abrieron, apareció un largo pasillo cubierto con una alfombra roja espesa. Al final, las enormes puertas de madera tallada del salón permanecían cerradas. Desde dentro se escuchaba una ovación. Y la voz del presentador resonando por el sistema de sonido, elogiando a mi esposo. Y, por supuesto, un evento tan magnífico no habría sido posible sin la increíble generosidad del hermano de la novia, el visionario líder de su empresa, el único e inigualable señor Ethan Reed. La voz atravesaba las puertas de madera. Sonreí. Una sonrisa amplia. Tan amplia que sentí mis mejillas tensarse. Era una ironía deliciosa. Me acerqué. En un rincón tenue del pasillo, vi a María junto a 2 hombres de traje impecable. Mis mejores abogados corporativos. Listos. María me miró y asintió con significado. Todo estaba en su lugar. Las pruebas listas. El golpe preparado. El ejército rodeando la fortaleza. Alisé mi vestido. Sujeté la maleta con la mano izquierda. Y la caja de regalo con la carta del prestamista en la derecha. Respiré profundamente. Miré fijamente las enormes puertas frente a mí. Era la hora. 2 empleados uniformados abrieron las grandes puertas de madera tallada. Cuando se abrieron, una ráfaga de aire frío del potente aire acondicionado golpeó mi rostro. El aroma de perfumes caros y comida gourmet llenaba el aire. La escena dentro del salón de baile era realmente impresionante. Una alfombra gruesa con patrones florales clásicos cubría todo el suelo, y 3 enormes lámparas de cristal colgaban del techo, proyectando un resplandor dorado brillante. Cientos de mesas redondas, adornadas con manteles de seda blanca y jarrones con rosas importadas, ya estaban ocupadas por invitados vestidos con sus mejores galas. El tintinear de las copas de vino y la melodía de una orquesta en vivo en un rincón creaban una atmósfera de alta sociedad. En el escenario principal, al fondo del salón, decorado con columnas blancas y miles de flores frescas que imitaban un palacio europeo, estaba Jessica. Mi cuñada llevaba un vestido de novia hasta el suelo, cubierto de cristales Swarovski, sonriendo como una princesa. Claro. ¿Quién había pagado esa sonrisa falsa y ese vestido de cientos de miles? Su hermano. Con dinero robado de mi empresa. Caminé lentamente hacia el interior. Mis tacones bajos apenas hacían ruido sobre la alfombra. Mi vestido pastel hasta la rodilla, el que Ethan me había comprado en unos grandes almacenes para que pareciera simple, desentonaba por completo entre los vestidos de diseñador y los trajes de lujo. La maleta negra con las pruebas de la traición de mi esposo seguía en mi mano izquierda. Y la pequeña caja con la cinta roja estaba firmemente sujeta en la derecha. No había dado ni 10 pasos por el pasillo central cuando una mirada afilada como una cuchilla me atravesó desde la mesa VIP frente al escenario. Mi suegra, Sharon Reed, estaba de pie. Su rostro, rojo de ira. Llevaba un vestido de terciopelo rojo oscuro, recargado y ostentoso. El cuello y las muñecas cubiertos de joyas de oro gruesas. Sus ojos parecían salirse de las órbitas mientras me recorría de arriba abajo con un desprecio absoluto. Con pasos rápidos y el rostro deformado por la rabia, Sharon avanzó hacia mí. No le importaba que los invitados VIP a su alrededor giraran la cabeza para observar. Para ella, humillarme en público era un motivo de orgullo. Una forma de demostrar su poder. ¿Dónde demonios has estado, pedazo de inútil? Escupió las palabras con suficiente volumen para que varias mesas cercanas quedaran en silencio. Su mano, cargada de anillos de oro, me agarró del brazo con brusquedad. ¿Tienes idea de la hora que es? La ceremonia ya va por la mitad y apareces ahora con ese aspecto. ¿Estás intentando avergonzar a mi hijo delante de sus socios? La miré directamente a los ojos. Tranquila. Ya no había miedo. Ni ganas de agachar la cabeza y disculparme como durante los últimos 5 años. La dejé seguir. Y mírate. Ese vestido barato. Ese cabello desordenado.
Ethan es un CEO respetado, y tiene que soportar la vergüenza de una esposa como tú, que ni siquiera sabe arreglarse. ¿Y eso qué es? Se burló, señalando mi maleta. Una maleta vieja y destartalada. ¿Crees que esto es una estación de autobuses? Elevó aún más la voz, asegurándose de que todos escucharan lo patética que era. En ese momento, Ethan bajó del escenario. Se acercó con paso firme, el pecho erguido. Vestido con un smoking negro a medida de un diseñador famoso, lucía impecable y elegante. Sonrió con cortesía a algunos clientes al pasar, llevando la máscara perfecta del hombre exitoso. Pero en cuanto llegó frente a mí, la sonrisa desapareció. En su lugar apareció una mirada fría y amenazante. Madre, ya basta. No hagas una escena aquí. Hay gente mirando, dijo con una voz suave, fingiendo ser un buen hijo y un esposo paciente ante los invitados. Luego se volvió hacia mí. Su voz bajó a un susurro cortante que solo yo podía oír. De verdad estás acabando con mi paciencia, Evelyn. Te dije que no causaras problemas. Entra por atrás, busca una mesa en un rincón donde nadie te vea y deja esa basura en el guardarropa. Estás arruinando el ambiente del evento. Jessica, al notar la escena, también bajó del escenario. Levantó su pesado vestido con gesto molesto. Ethan, ¿por qué está aquí ahora? Te dije que si no podía ajustarse al nivel elegante de mi fiesta, era mejor no invitarla. Va a arruinar las fotos familiares. Hizo un puchero, mirándome con desprecio. En el pasado, una situación así me habría dejado sin aire. Habría agachado la cabeza, conteniendo las lágrimas y pidiendo perdón una y otra vez. Pero esa noche, sonreí. Una sonrisa suave, genuina. Porque sabía lo frágil que era su arrogancia. Los miré a cada uno. Mi suegra arrogante. Mi cuñada altiva. Y mi esposo, que creía ser el hombre más poderoso del mundo. Perdón por llegar tarde, Sharon. Jessica, dije con voz calmada pero firme, asegurándome de que los tres me escucharan. Tuve que detenerme a recoger un regalo de bodas muy especial. Algo que va a cambiar por completo la vida de esta familia. Ethan soltó una risa despreciativa. ¿Qué tipo de regalo puede comprar una mujer sin ingresos como tú? Seguro alguna baratija de mercadillo. Cállate y apártate. No me moví. Levanté la pequeña caja con la cinta roja y se la ofrecí a Jessica. Esto es para ti, Jessica. Un regalo de mi parte, y de tu querido hermano. Ábrelo ahora. Estoy segura de que es mucho más valioso que cualquier collar de diamantes que lleves esta noche. Jessica frunció el ceño, mirando la caja con desconfianza. Pero la curiosidad pudo más que su orgullo. Me la arrebató de las manos. Si esto es basura, lo tiro directamente a la basura, dijo, mientras desataba la cinta roja. Mientras ella abría el regalo, di un pequeño paso hacia Ethan. La distancia entre nosotros se redujo a unos pocos centímetros. Podía oler su colonia cara. La misma que usaba su amante, Chloe. Lo miré fijamente a los ojos, asegurándome de que viera el vacío y el frío en los míos. Ethan, susurré. Mi voz era baja. Peligrosa. Como una serpiente a punto de atacar. De camino aquí, no sé por qué, pero me dio curiosidad saber qué había en el maletero de tu coche. Sentí como su respiración se detenía por un instante. Sus músculos se tensaron. Pero intentó mantener la compostura. No digas tonterías. ¿Revisaste mi coche? Escupió con rabia. Sonreí aún más y me acerqué. Abrí esa maleta negra, cariño. Las joyas de mamá se ven preciosas bajo las luces de la calle. Y, ¿sabes qué? El nombre Chloe Cole queda muy bien en las escrituras de mis propiedades. Ah, y no te preocupes. Tu billete de clase ejecutiva a Suiza para esta noche sigue a salvo. Al menos, lo estaba hace 5 minutos. En ese instante, presencié la escena más satisfactoria de toda mi vida. El rostro de mi esposo, antes atractivo y arrogante, se volvió pálido como la muerte. Como si toda la sangre hubiera desaparecido de su cuerpo. Sus ojos, que hacía apenas unos segundos estaban llenos de amenaza,
Ahora se abrían de par en par, desbordados de un terror puro. Un sudor frío brotó en sus sienes. Su boca quedó entreabierta, como si quisiera hablar. Pero no salía ningún sonido. Su postura, antes segura, se encogió. Se desmoronó. Había comprendido que su secreto más oscuro, su plan de escape completo, estaba ahora en mis manos. El arma psicológica que había disparado había impactado directamente en su punto más vulnerable. Evelyn, ¿de qué estás hablando? Tú. La voz de Ethan temblaba tanto que apenas se escuchaba. Intentó sujetarme del brazo, pero su mano no dejaba de temblar. Al mismo tiempo, un grito ahogado llegó desde donde estaba Jessica. Mi cuñada había logrado abrir la pequeña caja. Su rostro, que momentos antes brillaba de felicidad, ahora estaba lleno de confusión y miedo. Su mano temblaba mientras sostenía el grueso papel con sello rojo que acababa de sacar. Ethan, ¿qué es esto? Preguntó con la voz quebrada. Las lágrimas comenzaron a arruinar su maquillaje. ¿Qué significa esto? $5 millones. Prestamista. Ethan, ¿por qué hay una advertencia de embargo de bienes familiares en mi regalo de bodas? Mi suegra, desconcertada por el cambio en el rostro de su hijo, le arrebató el documento a Jessica. Leyó las cifras. El nombre del prestamista. Y en ese instante, sus piernas fallaron. Se tambaleó hacia atrás y habría caído contra la mesa VIP si otro invitado no la hubiera sostenido. Ethan, ¿qué es esta deuda? Eres un CEO exitoso. ¿Por qué pedirías millones a un prestamista? Esto es falso, ¿verdad? Esta loca lo inventó todo. Gritó histéricamente, señalándome con un dedo tembloroso cubierto de joyas. El alboroto en la mesa VIP finalmente captó la atención de todos los invitados. La música de la orquesta se fue apagando lentamente. El ambiente se volvió tenso. Un silencio extraño se extendió, reemplazado por los murmullos de cientos de miradas clavadas en nosotros. Al escuchar palabras como deuda y embargo, los socios de Ethan comenzaron a levantarse, intercambiando susurros con rostros tensos. Yo permanecí erguida en medio del caos que acababa de crear. Dentro de mí no había turbulencia. Miré a Ethan. Parecía un condenado esperando su ejecución. Respiraba con dificultad. Sus ojos se movían nerviosos, buscando una salida. Mi ataque había funcionado. En cuestión de segundos, había destrozado su mente. Y derrumbado el muro de arrogancia de su familia. Pero esto era solo el principio. La verdadera tormenta aún no había arrasado su reino falso. Al ver a su madre histérica y a su hermana llorando sobre la carta del prestamista, el pánico de Ethan estalló en violencia. La imagen de éxito que había construido durante años se estaba desmoronando ante todos. Su instinto de supervivencia aplastó cualquier rastro de razón. Su rostro pálido se tornó rojo de furia. «¡Cállense todos!», rugió a su madre y a su hermana. Sharon quedó paralizada. Jamás en su vida su hijo le había gritado en público. Ethan se giró hacia mí. Sus ojos ardían con una intención asesina. Las venas de su cuello se marcaban con fuerza. Dio un paso al frente. Levantó la mano. Lista para golpearme delante de todos. Todo esto es cosa tuya. Maldita interesada. Falsificaste esa carta para arruinar a mi familia. Estás celosa de mi éxito. Gritaba como un demente. Ya no le importaba su imagen. Intentó arrebatarme la maleta. Dame esa maleta. Seguridad. Saquen a esta loca de mi fiesta. No me moví. Lo miré fijamente. Fría. Inmutable. Preparada para recibir el golpe si se atrevía. Pero antes de que su mano me tocara, una mano firme, vestida con traje negro, atrapó su muñeca en el aire con fuerza. Ethan soltó un grito de sorpresa. Giró la cabeza. Un hombre corpulento, uno de mis abogados, le torcía el brazo lentamente, obligándolo a bajar la mano con un gemido de dolor. Señor Reed, quite inmediatamente sus manos de la señorita Hayes. En ese momento, una voz femenina firme y autoritaria atravesó el silencio del salón. María Flores. Mi asistente.
Avanzaba desde la entrada principal. Y no venía sola. Detrás de ella, 3 abogados corporativos con maletines caminaban en formación. Su presencia imponía respeto. Los invitados que estaban a punto de intervenir se detuvieron. Ethan abrió los ojos, reconociéndola. María, ¿qué haces aquí? Trabajas para mi empresa. ¿Cómo te atreves a traer matones para atacarme en mi propio evento? Estás despedida. Desde este momento. Intentó zafarse, pero no lo consiguió. María se detuvo a mi lado. Lo miró de arriba a abajo. Como si fuera basura. Y sonrió. Usted no tiene autoridad para despedirme, señor Reed. Porque usted no es el dueño de esta empresa. Usted es solo un títere al que colocamos en la silla de CEO por un tiempo. Y ese tiempo termina esta noche. Sus palabras recorrieron el salón como una onda expansiva. Los murmullos crecieron. Sharon, sostenida por otro invitado, gritó. ¿De qué está hablando esta mujer, Ethan? ¿Quién es? Sáquenlos a todos. María ignoró por completo sus gritos. Levantó la mano y señaló hacia la cabina de control en el nivel superior del salón. Unos segundos después. Las luces principales se atenuaron. La música desapareció. Y un enorme proyector descendió del techo con un sonido grave. La pantalla gigante detrás del escenario, que antes mostraba imágenes románticas de Jessica, se volvió negra. Había sido hackeada. Cuando volvió a encenderse, no apareció la sonrisa de Jessica, sino un documento en alta resolución. El registro de accionistas de la empresa. Y allí, en letras grandes y claras. Accionista mayoritaria, Evelyn Hayes. 85% de participación. El nombre de Ethan. No aparecía. Solo figuraba como empleado contratado. Mentira. Evelyn es solo una ama de casa sin trabajo. Ese documento es falso. Gritó Jessica desde el escenario, con el rostro arruinado por las lágrimas. María no respondió. Presionó un botón en el control. La imagen cambió rápidamente. Una avalancha de pruebas comenzó a aparecer. Fotografías nítidas. La maleta negra abierta en el maletero de mi coche. Las joyas de mi madre claramente visibles. Los documentos falsificados a nombre de Chloe Cole. Y los 2 billetes de clase ejecutiva a Suiza. Los invitados comenzaron a jadear. Algunos socios de Ethan negaban con la cabeza, comprendiendo la magnitud del escándalo. Sharon miraba la pantalla, completamente paralizada. Luego empezó a buscar entre la multitud. El rostro de Chloe. Porque sí. Chloe estaba allí. La joven, pálida como un fantasma, intentó retroceder discretamente hacia la salida. Pero 2 guardias de seguridad del hotel, contratados por María, bloquearon su camino. Clic. La imagen volvió a cambiar. Esta vez. No era una fotografía. Era un vídeo. Las imágenes de una cámara oculta aparecieron en la pantalla gigante. Todos en el salón podían ver con absoluta claridad el rostro de Ethan en la pantalla. Ahí estaba. Jugando con euforia en una mesa de casino ilegal. Abrazando a una mujer de compañía. Riendo a carcajadas. Frente a él, una montaña de fichas por valor de millones. La pantalla también mostraba los registros de transferencias bancarias de las empresas fantasma. Pruebas irrefutables de que decenas de millones de dólares de la empresa habían sido desviados para pagar sus deudas de juego. Y el último registro. Mostraba un pago de millones a los proveedores de ese mismo hotel. La lujosa boda de mi cuñada había sido financiada, sin ninguna duda, con dinero proveniente de un delito financiero. El esposo de Jessica, hijo de una familia prestigiosa, se puso rojo de vergüenza. Su padre, un hombre de gran reputación, lanzó su copa de vino al suelo. Maldijo a Ethan. Y, sin dudarlo, agarró a su hijo del brazo y se lo llevó fuera del salón. Anulando el matrimonio delante de todos. Jessica gritó histéricamente. Se desplomó en el suelo del escenario, aferrándose al dobladillo de su vestido de novia. Que ahora no era más que el disfraz de una mentira. Avancé. Tomé el micrófono de la mesa del presentador,
que estaba completamente atónito. Al golpear suavemente el micrófono, un sonido agudo recorrió el salón. Todos guardaron silencio. Ahora, todas las miradas estaban sobre mí. La verdadera figura de poder. Buenas noches a todos. Lamento profundamente interrumpir lo que parecía ser un evento tan magnífico. Mi voz resonó por todo el salón. Calmada. Autoritaria. Afilada. Ya no era la voz temblorosa de una esposa sumisa. Giré la cabeza hacia mi esposo. Estaba derrumbado en una silla cercana. El sudor frío cubría su rostro. Sus ojos vacíos seguían fijos en la pantalla que mostraba sus crímenes. Estaba completamente destruido. Sin escapatoria. Sin negación posible. Para quienes no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Evelyn Hayes. Durante los últimos 5 años, he sido la verdadera propietaria y accionista mayoritaria de la empresa. Señalé con desprecio hacia Ethan. Ese hombre, que se presenta como el resultado de su propio esfuerzo. No es más que un parásito. Un adicto al juego. Ha malversado decenas de millones de dólares de la empresa de mi familia. Ha robado las reliquias de mi madre. Ha falsificado mi firma para robar mis bienes. Ha tenido una aventura con su asistente. Y planeaba huir del país esta misma noche, dejando a su familia atrás para enfrentar a los prestamistas que exigen su vida como pago. Luego giré la mirada hacia mi suegra. Apoyada contra una mesa. Llorando. Golpeándose el pecho. Y a usted, mi estimada suegra, señora Sharon Reed. Siempre me llamó parásita. Siempre dijo que vivía del éxito de su hijo. Me humilló todos los días. Pero la verdad es que, sin mi dinero, usted y sus queridos hijos jamás habrían puesto un pie en este hotel de 5 estrellas. Ni siquiera tendrían un techo sobre sus cabezas. Caminé lentamente hacia Ethan. Estaba encorvado, con la cabeza entre las manos. El abogado que lo sujetaba ya lo había soltado. No tenía fuerzas ni para resistirse. Toda su arrogancia había sido despojada. Esta noche, Ethan, recupero todo lo que es mío. Mi voz fue fría. Implacable. No habrá ningún viaje a Suiza para ti. No hay ningún lugar donde puedas esconderte. Le hice una señal a María. Ella asintió. Sacó su teléfono. Y presionó un botón. Desde fuera del salón, tras las puertas cerradas, comenzó a escucharse el sonido lejano de sirenas. Primero débil. Luego cada vez más fuerte. El momento del juicio había llegado. Las sirenas crecieron hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Varias patrullas policiales acababan de llegar a la entrada del hotel. El ambiente cambió. El miedo reemplazó la tensión. Los invitados comenzaron a apartarse. Formaron un amplio espacio en el centro del salón. Nadie se acercó a defender a Ethan. El hombre que antes admiraban. Ahora temblaba en una silla, empapado en sudor. Las grandes puertas de madera se abrieron de golpe. 5 agentes de policía entraron con determinación. Encabezados por un capitán. El sonido de sus pasos sobre la alfombra resonaba como un reloj marcando el final. María, a mi lado, asintió. El capitán se acercó directamente. Buenas noches. Su voz profunda resonó por el micrófono que aún sostenía. Somos del Departamento de Policía de Nueva York. Venimos a ejecutar órdenes de arresto contra el señor Ethan Reed y la señorita Chloe Cole. Al escuchar su nombre, Chloe, retenida por seguridad cerca de la salida, comenzó a gritar de forma histérica. Se retorcía. Lloraba. El maquillaje corrido. Suéltenme. Yo no sé nada. Ethan me obligó. Fue su plan huir a Suiza. Yo solo seguía órdenes. Gritaba sin vergüenza, señalando a Ethan. Lo había traicionado. Tan rápido como él me traicionó a mí. Ethan no reaccionó. Su cuerpo se desplomó. Como si no tuviera huesos. Se deslizó de la silla. Cayó de rodillas justo frente a mis pies. El hombre que me despreciaba durante 5 años. El que se creía mi dueño. Ahora se arrastraba como un mendigo. Evelyn, por favor.
Su voz era un sollozo patético. Intentó agarrarme de los tobillos. Me aparté de inmediato, mirándolo con absoluto desprecio. Lo siento, Evelyn. Me equivoqué. Esos jugadores me engañaron. Retira los cargos, por favor. Soy tu esposo. ¿No recuerdas nuestros votos? No me dejes ir a prisión. Lo miré. Fría. Vacía. Sin una pizca de compasión. Mis lágrimas eran tan falsas como tu amor. Mi voz fue plana. Cortante. ¿Nuestros votos? Los rompiste la primera vez que me mentiste. La primera vez que permitiste que tu madre me humillara. Y la primera vez que tocaste a otra mujer con mi dinero. Nadie te engañó. Te atrapaste tú solo en tu propia codicia. Giré la mirada hacia los directivos e inversores presentes. Todos me observaban. Con una mezcla de shock y respeto. Levanté el micrófono. A todos los miembros del consejo y socios presentes. Como accionista mayoritaria y verdadera propietaria de la empresa. Yo, Evelyn Hayes, declaro esta noche que el señor Ethan Reed queda destituido de su cargo como CEO. Todas las pérdidas que ha causado serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. A partir de mañana, tomaré el control directo de toda la gestión de la empresa de mi familia. El silencio fue absoluto. Luego, algunos inversores asintieron. Ethan comenzó a llorar con más fuerza. Su carrera. Su vida. Todo había desaparecido en un instante. Pero en otro rincón. El juicio aún no había terminado. La familia del ahora ex esposo de Jessica, que había permanecido rígida cerca del escenario, finalmente actuó. El patriarca, un magnate del transporte marítimo, se acercó con el rostro rojo de furia. Esto se acabó. Su voz retumbó. Señaló a Jessica, que seguía llorando en el suelo. Anulamos este matrimonio. No podemos vincularnos con una familia de estafadores, ladrones y adictos al juego. Han avergonzado a nuestra familia delante de todos. Tendrán que compensarnos por los daños que esta humillación ha causado. Jessica gritó desesperada. Y se aferró a la pierna de su ex-suegro. Padre, por favor, no cancelen la boda. Yo de verdad amo a su hijo. No sabía nada de este dinero robado. Por favor, no me abandonen. Pero la familia del hombre no se conmovió. El prometido de Jessica se quitó el anillo de compromiso y lo arrojó con desprecio al suelo frente a ella. Luego se marchó del salón junto a su familia. Jessica gritó desesperada, desgarrando su vestido de novia en medio de una angustia absoluta. La boda de sus sueños se había convertido en el funeral de su futuro. Al ver a sus dos hijos destrozados al mismo tiempo, mi suegra, Sharon, la misma mujer arrogante y cruel de siempre, se arrastró hacia mí. Su rostro envejecido estaba empapado en lágrimas. Su vestido elegante, completamente arruinado. Intentó tomar mi mano, inclinándose tanto que casi tocaba el suelo. Evelyn, querida nuera, me equivoqué. Fui una tonta por creer en las mentiras de Ethan. Por favor, perdona a Ethan. Es tu esposo. Y por favor, paga la deuda con ese prestamista. Tengo miedo, Evelyn. Esos hombres nos van a matar. Por favor, tú tienes tanto dinero, unos millones no significan nada para ti. Por favor, salva a nuestra familia. Suplicaba con una voz patética. Retiré mi mano de su agarre. La miré directamente a los ojos. A la mujer que me había torturado durante años. Ya no soy tu nuera. Mi voz resonó clara. Cortante. Y aunque tenga dinero, no gastaré ni un solo centavo para salvar a personas codiciosas como ustedes. Hice una pausa. Ah, y una cosa más, señora Reed. Esa casa lujosa en la que vivían. La que tanto presumía ante sus amigas. Es mía. La escritura está a mi nombre. La compré mucho antes de conocer a su hijo. Los ojos de Sharon se abrieron desmesuradamente. Sus labios temblaban. Eso no puede ser. Claro que puede, respondí con frialdad. Tienen hasta las 9 de la mañana para abandonar mi casa. Pueden llevarse su ropa barata.
Pero no toquen los muebles ni los objetos de valor. Todo fue comprado con mi dinero. Si mañana por la mañana siguen ahí, haré que seguridad las saque a la calle. Sharon soltó un grito ahogado. Se cubrió el rostro. Y finalmente se desplomó sobre la alfombra del salón. Nadie se movió para ayudarla. Todos observaban, con desprecio, el derrumbe de aquella familia arrogante. El capitán dio una señal. 2 policías levantaron a Ethan y le colocaron las esposas. Mi esposo. El hombre que tanto cuidaba su imagen. Ahora era sacado del edificio con la cabeza baja, sollozando. Cientos de invitados lo miraban con burla. En la salida, Chloe también fue esposada y llevada fuera. Sus lágrimas inútiles caían sin parar. Yo permanecí de pie. En el centro de la sala. Observando cómo se los llevaban. Con una sensación de alivio que llenaba todo mi pecho. El peso que había cargado durante 5 años. Por fin había desaparecido. La maleta con las joyas de mi madre estaba a salvo con María. Cerré los ojos por un instante. Respiré. Libertad. La obra había terminado. No más lágrimas. No más miedo. A partir de ese momento, recuperé mi corona. 1 año después. La luz cálida de la mañana entraba por los enormes ventanales de mi oficina, ubicada en el piso 40 de un rascacielos en el centro. Estaba de pie junto a la ventana, tomando mi té de manzanilla favorito, observando la ciudad desde lo alto. Desde allí, todo parecía un mundo en miniatura. Llevaba un elegante traje azul marino. Tacones altos. Mi postura reflejaba seguridad. Mi cabello, a la altura de los hombros, estaba perfectamente arreglado. Mi rostro irradiaba calma y determinación. Ya no era la Evelyn Hayes sumisa y temerosa. Ahora era la CEO y única propietaria de una Hayes Industries aún más poderosa. El proceso de divorcio con Ethan fue rápido y sencillo. Las pruebas de sus crímenes, infidelidad y malversación eran abrumadoras. El tribunal concedió el divorcio en la primera audiencia. Todos los bienes que habían sido transferidos a nombre de Chloe fueron recuperados y devueltos a la empresa y a mis cuentas personales. Un suave golpe en la puerta interrumpió el silencio. María entró con una sonrisa, sosteniendo una tablet. Ya no era mi asistente en secreto. Ahora era la vicepresidenta. Un puesto que le otorgué por su lealtad e inteligencia. Buenos días, señorita Hayes, dijo con entusiasmo. El informe financiero de este trimestre ya está listo. Después de la reestructuración y de eliminar a todos los parásitos de la antigua dirección, nuestras ganancias netas han aumentado un 20% en comparación con el año pasado. Sonreí. Caminé hacia mi escritorio. Excelente trabajo, María. Nunca dudé de ti. María dejó la tablet sobre la mesa. Pero no se fue. Su expresión cambió ligeramente. Más seria. Señorita Hayes, ¿hay algo más? Esta mañana recibí una actualización del Departamento de Auditoría Interna sobre el pasado. Mi mano se detuvo. Sabía perfectamente a qué se refería. Aunque ya no me importaba. María nunca olvidaba informarme sobre el destino de quienes me habían hecho daño. Solo para asegurarse de que ya no fueran una amenaza. Está bien, María. Dímelo. No me molesta escucharlo. Me recosté en la silla. Tranquila. Ethan Reed fue trasladado la semana pasada a una prisión de máxima seguridad. Su condena fue ampliada a 15 años sin posibilidad de libertad condicional tras confirmarse cargos de lavado de dinero. Su estado es bastante miserable. Está muy delgado, enferma con frecuencia y es intimidado por otros reclusos. Nadie de su familia ni antiguos socios lo ha visitado. Asentí en silencio. Sin alegría. Sin compasión. Era la consecuencia lógica de su propia codicia. Y la mujer. Chloe Cole. Fue condenada a 4 años por falsificación de documentos. Recientemente fue enviada a aislamiento tras intentar seducir a un guardia para obtener privilegios. Su familia la ha rechazado por completo. Tomé un sorbo de té. El karma. Funciona con precisión.
¿Y mi suegra y su adorable hija? Pregunté con un leve tono irónico. María suspiró. Ellas son quienes más sufren fuera. Después de que las desalojara, no tenían dónde vivir. La deuda millonaria con el prestamista no desapareció. Cuando Ethan fue a prisión, la deuda pasó a su familia. Ahora viven en un pequeño apartamento de una sola habitación, en una zona propensa a inundaciones en las afueras de la ciudad. María deslizó la pantalla de la tablet, mostrándome una fotografía tomada por un investigador. En la imagen, una mujer envejecida, con ropa desgastada, lavaba platos en un puesto callejero. Sus manos arrugadas. Su rostro quemado por el sol. Era Sharon. La misma mujer cubierta de oro que me despreciaba por lavar ropa a mano. Trabaja lavando platos desde el amanecer hasta la noche, continuó María. Y Jessica trabaja como limpiadora en una fábrica de plásticos. No tienen paz. Los cobradores del prestamista aparecen cada fin de mes para quitarles lo poco que ganan y amenazarlas. Estaban cosechando lo que habían sembrado. Miré la imagen durante un largo momento. Luego apagué la pantalla. No sentí nada. Les había dado un palacio. Y eligieron escupirme. Ahora vivían en el barro que ellas mismas habían cavado. La justicia había sido perfecta. El universo no olvida. Es suficiente, María. Cierra ese capítulo. Desde hoy no quiero más informes sobre esas personas. Ya están muertas en mi pasado. Mi voz fue firme. Definitiva. Entendido, señorita Hayes, respondió con una sonrisa aliviada. Ah, y tiene una reunión con inversores japoneses a las 10. El coche la espera abajo. Me levanté. Tomé mi maletín. Y salí de la oficina junto a María. Bien. Vamos a trabajar. Hagamos esta empresa aún más grande. Mientras caminábamos hacia el ascensor, recordé aquella noche lluviosa. La noche en que conducía sola. Llorando al volante. La noche que cambió el rumbo de mi vida. La herida fue profunda. Pero fue esa misma herida la que me despertó. De una larga ilusión. Ahora, solo sentía gratitud. Porque sin esa traición, nunca habría descubierto mi verdadera fuerza. Sonreí al ver mi reflejo en las puertas metálicas del ascensor. Yo soy Evelyn Hayes. Soy libre. Estoy en paz. Y tengo el control absoluto de mi destino.